Los Beatles fueron innovadores a muchos niveles. Con ellos cambió la manera de grabar discos para siempre. No tenían problema en meter a otros músicos al estudio de grabación para mejorar las canciones. Lo hicieron con Yesterday, por ejemplo. Y George Martin ya había tocado en muchos temas antes instrumentos que ellos ni siquiera conocían. Por algo, era un señor con formación musical clásica. El punto álgido, en todos los sentidos, llega cuando le dicen a George Martin que quieren meter una orquesta sinfónica para la canción A Day in the Life. Paul siempre ha sostenido que la idea se le ocurrió a él, pero John siempre ha sostenido que la idea fue suya. George Martin señala que John le dijo: "Lo que me gustaría escuchar es un tremendo crescendo que partiera de la nada para llegar a algo que fuera como el fin del mundo". Podemos imaginarnos la cara de susto que se le quedaría al legendario productor al escuchar eso que al parecer había que conseguir, y que solo se podía conseguir con una orquesta sinfónica, porque además de garantizar que el sonido fuese bueno, Martin tenía que intentar minimizar los gastos de la producción, y claro, meter ahí una orquesta sinfónica les iba a salir caro. En fin, eran los Beatles en lo más alto de sus carreras, y literalmente se les consentía en absolutamente todo. Así que contrató una orquesta sinfónica de 41 músicos. El sabio productor hizo un "ni para ti ni para mí" y citó solo a la mitad de una orquesta sinfónica. Citados en Abbey Road, serían dirigidos por Paul, y ahí empezaron los problemas. No porque Paul los dirigiese, sino porque un músico necesita una partitura. Algunos se fueron a quejar con Martin porque lo que ese tal Paul quería era que empezasen a tocar en una nota determinada y que fuesen subiendo poco a poco hasta llegar a otra. Incluso una idea tan aparentemente podrá ser reflejada en la partitura, y aquí es donde recalcamos que un músico clásico toca con partitura. George Martin tuvo que tranquilizar los ánimos. A McCartney, contexto, estamos en pleno viaje lisérgico colectivo, no se le ocurre otra cosa para también calmar los ánimos que traer manos de gorila, narices de payaso, de plástico para todos ellos. Algunos se niegan en redondo a tocar en esas condiciones. Así lo cuenta el propio Martin en su libro. Cuando llegó el momento de la grabación, yo iba contando los compases en voz alta, conforme los músicos avanzaban de tal modo que supieran que, cuando llegaban al sexto compás, deberían estar en la bemol o lo que fuera. Tras haberles dado la partitura, tuve que explicarles cómo ejecutarla. No obstante, las instrucciones dadas les dejaron perplejos. Aquí teníamos a una orquesta de altos vuelos a la que maestros les habían inculcado toda la vida que debían tocar como una unidad coherente. Les dije que la clave para esta ocasión residía en no tocar como el compañero que tenían al lado. Si escuchas al que está junto a ti, les dije, y te das cuenta que estás en la misma nota, estás tocando la nota equivocada. Quiero que cada uno vaya a su aire y que se despreocupe por todo lo demás, que cada uno cree su propio sonido. Se rieron. La mitad de ellos pensaban que estábamos totalmente locos y la otra mitad lo tomó como una buena broma. John, para facilitar o complicar todavía más el asunto, dice: "Vamos a bajar la luz, así nadie verá si el de al lado toca en falso". En otro momento de su libro, George Martin nos da la clave gracias a la cual consiguió poner orden, ya que realmente la mitad de los músicos pensaba que estaban locos. Durante el curso de mi carrera, había trabajado de una manera o de otra con los 41 músicos que usamos aquella noche, o había mantenido relación con ellos por otros motivos. Conocer a todos tan bien contribuyó decididamente a afrontar con mayor calma esta particular ocasión. George Martin consigue que entiendan que no es una broma, que la cosa va en serio, y que se trata de crear una explosión sonora, partiendo de una nota muy baja hasta la más alta, que pueda andar en 6 compases de duración. Es un lío, pero se puede hacer. Algunos por fin se colocan la nariz de payaso. No, las manos de gorila tampoco, ya que hacen difícil tocar. ¿Durante cuánto tiempo vamos subiendo la nota?, pregunta alguien. El asunto es que Mal Evans, uno de los ayudantes eternos del grupo desde los tiempos de The Cavern, tendrá un despertador que sonará justo cuando terminen los compases que ellos debían tocar, y que George Martin irá contando en alto. Así que la respuesta de Paul no podía ser otra, hasta que suene el despertador, sin partitura. Narices de payaso, de plástico y manos de gorila. Un señor que cuenta en alto, otro atento a un reloj despertador. ¿Qué puede salir mal? Nada salió mal. Klaus Bormann, el bajista de los Manfred Mann y amigo de los Beatles desde los tiempos de Hamburgo, recuerda esto. Mientras tocaba la orquesta, se nos puso la piel de gallina. Cuando más avanzaban en el crescendo, más se movían y, animados por John y por Paul, se fueron levantando uno detrás de otro bajo la dirección frenética de Martin. Todos se fijaban en George, esperando la señal del final. La grabación de esta canción creo que es el reflejo de la locura de los años 60 y la creatividad desbordada. Aquel momento en el que todo era posible.